Ok, buenas noches, buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a la Asociación Micófila del Ecuador, este espacio rodeado de gente que pues nos interesan un montón los honguitos, nos encantan los hongos y por eso nos asociamos y nos juntamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, al igual que todos nuestros invitados son muy especiales. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte comercial antes de empezar con la charla del día de hoy, con la entrevista del día de hoy. Así que solo para contarles lo que se viene. La siguiente semana tenemos un invitado especial también, César Marín, nos va a estar hablando de la selección de grupos funcionales. Él hace un montón de trabajo con micorrizas, entonces no se lo pueden perder, tienen que ver esta entrevista, esta presentación la siguiente semana. Y después de eso, la semana que viene, vamos a tener el Club de Lectura Fungi con la segunda parte de El Reino y como invitada especial vamos a tener a Eugenia López, que es la escritora de este libro. Entonces, ahora sí, les invito a ser parte. Pueden ver los episodios anteriores, las entrevistas anteriores en nuestro canal de YouTube, revisar todos nuestros eventos y en nuestro canal de WhatsApp siempre estamos comunicando qué es lo que se viene. Am, y ahora sí, lo que nos compete, quiero darle la bienvenida a Julie Furchi. Denme un segundo. Ay, aquí estamos. Am, Juliana es una persona que, si a ustedes les gustan los honguitos y ya están en este espacio un tiempito, no necesita mucha introducción. Es una micóloga de campo, activista, autora, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Fungi. La Fundación Fungi fue la primera ONG en el mundo dedicada a la conservación de los hongos. Está asociada a la Universidad de Harvard, exploradora declarada de la National Geographic, Dama de la Orden de la Estrella de Italia y vicepresidenta del Comité de Conservación de Hongos de la UICN. Juliana es autora de varios títulos, incluyendo una serie de 3 guías de campo sobre los hongos de Chile. Ha coescrito publicaciones que han redefinido nuestra relación con los hongos, incluyendo el paper que delimita el término funga, la propuesta de las 3 Fs, fauna, flora, funga, y liderado iniciativas con el compromiso de conservación del reino fungi, presentando en la COP16 del CDB de la ONU y por los gobiernos de Chile y Reino Unido. Entonces le doy la bienvenida a Julie Muchas gracias, Paulette. en Muchas este gracias. espacio. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias. No Un sé si, gusto y un honor estar aquí con ustedes. no sé si tengas alguna presentación que quieras poner o si vamos conversando al hilo. No, quiero que, o sea, la idea era que conversáramos, que Ya, cualquier entonces cosa que vamos, presente no es suficiente. vamos moviéndonos. Entonces, bueno, acá te presento este espacio. Pues nada, aquí traemos invitados, todo el tiempo estamos interesados en aprender un poco más de los hongos. Y ahorita que estamos en un momento de la historia del planeta, digamos, es un tiempo bastante movido en el cual más que nunca creo que tenemos que voltear a ver a los otros organismos, tenemos que reconocernos como organismos que tenemos un montón de organismos dentro y un montón de organismos alrededor y que es importante cuidarles porque el cuidado que les damos es el cuidado que nos damos a nosotros también. Entonces, bueno, yo tenía algunas preguntas preparadas para el día de hoy y, y claro, eso que les decía, que cuando ustedes empiezan a entrar en este mundo de los hongos, van a encontrarse sí o sí en algún punto con el nombre de Juliana. Em, y de pronto te encuentras con gente que dice, sí, me quedé en los honguitos porque la Juliana esto, la Juliana esto otro. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te sientes con el mundo fungi, con esta acogida también que se da? Ay, mire, yo creo que como para dar un poco de contexto, yo hace más de 25 años trabajo para los hongos, ¿ya? Aunque no se note. Eh, yo empecé a trabajar para los hongos en 1999 y trabajé, entonces soy como de las personas como más antiguas de esta escena micológica como comunicada, la primera mujer en realidad que se dedicó un poco más a eso, como más para afuera, y el trabajo ha sido deliberado. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento contenta de que ha resultado lo que nos propusimos hacer, un grupo más pequeño de personas, que fue que los hongos fueran reconocidos popularmente, que fueran queridos, que fueran, que fuera posible conocer más sobre ellos. Y eso, entonces, en el fondo, que haya tanta gente que esté interesada en la micología es el resultado de muchas acciones de décadas deliberadas. Entonces me siento muy contenta porque eso está ocurriendo. Eh, y en lo personal, bueno,
tú me conoces un poco más, Pole, pero para mí no es lo importante, no es que me conozcan a mí, sino yo ser un vehículo para que la gente conozca los hongos. Y si eso significa inspirar a la gente, pues bienvenida, pero es para los hongos, sí. Sí, creo que nos pasa igual como el encontrarte con estos organismos que son tan interesantes y tan lindos que solo empiezas a hablar de ellos y de pronto ya una cosa lleva a la otra y así van. ¿Cómo sientes que fue tu experiencia en la COP16? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se siente estar dentro de una COP16? Y, ¿y qué has visto de cambios a partir de eso? A ver, la COP16, que es la Conferencia de las Partes, es una reunión de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas que se realizó en Cali el año pasado, en noviembre. Y es un evento en particular, pero lo que ocurrió ahí es parte de la evolución de una visión de incorporar los hongos en políticas públicas de conservación y de biodiversidad que llevo impulsando desde el 2010. La Fundación Fungi nace y muy rápidamente, como en conjunto con su nacimiento, nace a la par con una oportunidad de incorporar a los hongos en la legislación ambiental de Chile. Y eso se logró y Chile se convirtió en el primer país al incorporar, el primer país que incorpora los hongos en su legislación ambiental, al mayor nivel legislativo, en una ley orgánica del Estado. Y eso fue obra conjunta, digamos, del Estado con Fundación Fungi. Y luego la incorporación de los hongos en los reglamentos asociados a esa legislación. Entonces, eso inició un trabajo de muchos, muchos años y de largo aliento que vengo llevando para que los hongos sean no solamente reconocidos a la par de plantas y animales, sino que también que los hongos sean protegidos a la par de plantas y animales y buscando las estrategias tanto lingüísticas como políticas para que eso ocurra. Entonces, lo que ocurrió en la COP es que los ministros de Ambiente del Reino Unido, de Gran Bretaña, eh, es Gran Bretaña, Gales y el Norte de Irlanda, ahora es un nombre más largo, pero Reino Unido, junto con la ministra de Medio Ambiente de Chile, firman en esa convención y presentan ante las Naciones Unidas un compromiso de conservación de hongos para incorporar los hongos en acuerdos internacionales y nacionales, en políticas públicas y en tratados, que fue redactado desde la Fundación Fungi. Es una obra que nosotros creamos, que impulsamos y que articulamos a los gobiernos para que eso ocurriera. Y entonces la COP16 fue muy importante porque fue un momento histórico, el mayor acto que existe para la conservación de hongos a nivel internacional, donde dos países, tanto del norte, el hemisferio norte y del hemisferio sur, se unen para presentar este compromiso ante las Naciones Unidas y eso ya ha sido firmado por muchos países, ha sido firmado por países en todos los continentes, digamos. Entonces fue muy especial, muy emotivo el momento en que deja de ser de Fundación Fungi ese compromiso, donde los gobiernos incluso dejaron como el logo de la fundación, era una cosa que nosotros realmente habíamos elaborado, pero en el momento que firmaron esos ministros, ya pasa a ser responsabilidad de esos estados. Y eso es muy emocionante, cuando algo que tú vas soñando y vas construyendo, fermentando, cuando la responsabilidad de eso es adoptado por estados, es muy, muy satisfactorio desde el punto de vista de las posibilidades para los hongos. Sí. Wow. Sí. Bueno, Ecuador, o sea, creo que, bueno, Ecuador ahorita ya, firmó. ajá, ya vamos entrando un poco hacia el Ecuador. Bueno, Ecuador es también como el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza y a partir de esta constitución y a partir del Código Orgánico Ambiental que se fue trabajando em, para darle estos derechos a la naturaleza, pero del dicho al hecho, digamos, lo que está pasando, em, O sea, lo hay lo hechos. que Lo que pasa. pasa es que hay un momento o sea, yo por supuesto no soy ecuatoriana, pero sigo muy de cerca lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando. Yo creo que del dicho al hecho, yo creo que Ecuador hizo mucho. O sea, no es que solo quedó en la Constitución. Hay lugares que están protegidos. Y luego hay otra cosa que lo que tú estás mencionando. Pero se puso en la Constitución los derechos de la naturaleza y se han protegido lugares hasta ahora, que claro, hay mucho miedo de lo que está pasando, pero yo creo que igual hay que reconocer que hay sentencias como la de Claro, los... o sea, por ese mismo hecho también la gente puede denunciar las cosas que pasan, ¿no? Porque se le considera la naturaleza Sí, sujeto de derecho, entonces abre paso a que haya también otro tipo de discusiones en los que se dé freno, en los que en los que se arme un paro, por ejemplo, en los que la gente pueda armar estas resistencias. Am, y en cuanto a esto, bueno, yo tenía esta pregunta de cómo se observa esto desde afuera, pero creo que ya lo respondiste.
¿Qué te motivó a trabajar en los cedros y con quién estás trabajando en los cedros? Sí, lo sé. Mira, Ecuador siempre ha sido, somos países hermanos con Chile y cercanos y Ecuador es un país muy especial por muchas razones y un país muy único, ¿no es cierto? Y un pueblo muy potente, un pueblo personalmente yo admiro mucho al Ecuador y a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y, perdona, tengo una gatita aquí que quiere participar. Y la cosa es que yo creo, ¿cómo se observa de afuera? Primero, como un país muy pionero en términos de incorporar derechos de naturaleza en la Constitución. Luego, un país valiente al defender, digamos, territorios que fueron, cuyos derechos fueron otorgados. Y al mismo tiempo, creo que hay una percepción de una fragilidad que es real, digamos, que es que hay muchos cambios en los gobiernos y en este momento estamos viviendo un gobierno que con el solo acto de eliminar el Ministerio de Medio Ambiente y subyugarlo a minería da una señal terriblemente preocupante y ahora con este referéndum que viene con propuestas de cambio de constitución se ve una fragilidad, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también a los ojos del mundo yo creo que se ve desde Ecuador una potencia desde la sociedad civil y desde los pueblos indígenas y una organización bastante potente. Entonces, creo que ahí hay varias cosas que se ven afuera ahí. Y, y bueno, los cedros, el bosque protector Los Cedros, yo tengo una cercanía y un cariño muy especial con los cedros. La primera vez que visité, la única vez que he visitado los cedros fue en el año 2022. Fui invitada en el proyecto de investigación de un autor británico que se llama Robert Macfarlane. Y él quería escribir un libro, estaba haciendo la investigación para un libro sobre los ríos. Se llama ¿Están vivos los ríos? ¿Is a River Alive? Se llama el libro, que ya culminó, terminó o sea, se publicó. Y este libro explora los ríos y el movimiento de derechos de naturaleza en torno a los ríos también. Y entonces, naturalmente, Ecuador era un lugar muy importante ahí, pero él no habla castellano. Y entonces, yo no lo conocía, él me llegó a través de Merlin Sheldrake, otro gran micólogo, biólogo que tal vez conocen. Em, Nos conectó y me invitó Robert para ir con él a Los Cedros y íbamos a caminar una expedición para buscar el nacimiento del río de los Cedros y así entonces conocer el lugar para que él pudiera también escribir el capítulo, que es el primer capítulo de su libro sobre los cedros. Y en el camino, antes de ir en el fondo, también invitó a que se juntaran con nosotros en el viaje el músico y antropólogo inglés Cosmo Sheldrake y también a el abogado colombiano y fundador de un movimiento de Derecho de Naturaleza, y él es profesor de la Universidad de Nueva York, se llama César Rodríguez Garavito. Y partimos los cuatro a Los Cedros y tuvimos un viaje muy, muy especial, muy potente. Em, Subimos a un campamento en la altura, conocimos el bosque, permanecimos en el bosque, dormimos muchas noches en carpa, en los altos del bosque, ya donde ya no había camino en el fondo. Y esa fue la experiencia. Y el día de hoy soy miembro del directorio del Fondo Los Cedros, que es una ONG norteamericana que apoya la estación biológica ahí en el bosque. Y siguen pasando muchas cosas en torno a ese viaje y en torno a lo que se creó ahí. Sí. Sí, la otra vez vi que presentaste estas grabaciones sobre el bosque. Como quisieras contarnos un poco más de qué se Sí, trata. no son grabaciones del bosque lo que yo presenté, sino que en la misma lanzamos de hecho una canción. Es una canción que hicimos cuatro seres humanos junto al bosque Los Cedros. Y es una canción que se hizo en el bosque con el bosque protector. Entonces estábamos Cosmo, Robert, César y Julie, que no habla, en el bosque, en este campamento, y ahí nació una canción que se llama Canción de los Cedros, en el cual todos los sonidos son grabados en el bosque por Cosmo eh, y tiene una progresión desde el anochecer hasta el amanecer. Y luego hay una canción escrita por Robert Macfarlane, que se la escribió ahí en el momento, en el bosque, con un pequeño aporte mío y luego cantamos Cosmo y yo en esa canción. Y lo que hicimos, lo importante no es la canción, que es muy linda y la pueden encontrar, se llama Song of the Cedars, la pueden encontrar en muchas partes, sino lo importante de esa canción es que al haberla creado con el bosque, en el bosque, y en un bosque que está protegido por derechos de naturaleza, nos propusimos entonces
que el bosque tenía que ser coautor de la canción. Y en Ecuador, en todo lo que es de derecho, no hay propiedad intelectual, etcétera, hay, hay varias formas de como pedir coautoría. La mayoría involucran dinero y no queríamos que el dinero entrara a como enturbiar, enturbecer lo que estábamos como pidiendo, sino que lo que queríamos era extender un poco qué es lo que pasa cuando con un bosque sujeto de derechos eh, es coautor de una obra y cómo se extienden los derechos en el marco de derechos de naturaleza, por ejemplo, los derechos de propiedad. Y en Ecuador existe la autoría moral, ¿ya? Entonces nos fuimos a la oficina de inscripción de derechos y qué sé yo, de propiedad, y propusimos que el bosque fuera eh, coautor moral, digamos, de esa obra. Y, y primero se rechazó y ahora se está apelando, pero estamos un poco buscando, bueno, si este bosque es sujeto de derecho y hay una canción que se crea en el bosque con todos los sonidos del bosque, ¿cómo se traducen esos derechos? ¿No? Y eso ha sido un poco el camino de esa canción. O sea, todavía está en aprobación, todavía no la aprueban como autor. No, y si es que se rechaza nuevamente en las oficinas de propiedad intelectual, pues se llevará a la corte. Pero en el fondo hay que, ese bosque tiene derechos, los sujetos del bosque tienen derechos e hicieron una canción con cuatro seres humanos. Entonces hay que resolverlo. Sí, creo que igual es como una figura muy interesante, como, ok, se le está dando, obviamente le estamos dando derechos, ¿no es cierto? Pero también esto de involucrarle en una actividad me parece súper súper lindo, ¿no? Y mucha suerte con eso. Yo no sé qué vaya a pasar con esta, están llamando a ver si se hace una nueva constituyente. Am, cada presidente quiere reinventar el Ecuador y quiere venir a crear de nuevo el Ecuador desde cero. Entonces, nada, esperemos que si se llega a dar que haya una nueva constitución, pues que se haga con la gente también y que ya con una base de pensando a mejorar y, ¿qué te digo? O sea, a veces solo vemos cómo la Puede que gente no haya una quiere. nueva constitución también, hay que esperar a ver. Ajá, veamos, porque Claro. a veces solo como jalan para su lado y ya, bueno. En fin, yo te quería preguntar esto de ser dama de la Orden de la Estrella de Italia. ¿Qué significa? Sí, eso no debería ni estar ahí. Pero bueno, es un título honorífico que me entregó Italia por el trabajo como italiana por los hongos. Yo soy italiana, mi padre era italiano. Y entonces es como cuando te dan ser caballero o dama, pues que es como en el fondo es un reconocimiento por servicio a alguna patria. O no, pero puede ser tu patria, no puede ser tu patria, pero no como nacional de ahí. Ah, Así que, wow, pero se entregó por el trabajo como italiano en el extranjero en torno a la micología. qué Eso genial. es, no significa nada más. Bueno, un honor de servicio, digamos. Entonces, bueno, Sí, supongo que igual quienes se unieron a la charla a la entrevista del día de hoy conocen un poco de Julie, quizás han visto un poco de las cosas que ha hecho, porque ha hecho muchas cosas en este mundo de los hongos. Entonces, hay de todo. Si de pronto vieron Fantastic Fungi, que es la película, digamos, que en los últimos tiempos más ha sonado, por ahí también está Julie. Entonces, em, creo que es fácil encontrar cierta información sobre Juliana. Y aquí en este grupo tenemos mucha gente que desde distintas carreras, simplemente porque los hongos son tan carismáticos, pues se dedicaron a verles también. Em, Hace muchos años que los hongos ni siquiera eran reconocidos dentro de un grupo específico, sino, bueno, estuvieron dentro del grupo de las plantas, pero no tenían su grupo especial como ahora que es el reino fungi. Em, si ellos no tenían grupo, entonces obviamente no habían micólogos consagrados ni un estudio de la micología como tal. Y hoy, de hecho, como la oferta académica sigue siendo poquita con respecto a a la micología, pero lo que yo te quería preguntar con respecto a esto, porque obviamente hubo mucho trabajo de autoeducarse, de autoformarse dentro de los hongos, que es básicamente por la curiosidad, nos lleva de un libro a otro, nos lleva a dedicarnos un poco más a los hongos. Em, en cuanto a formación, digamos, am, cómo ha sido tu sal, o sea,
tu línea académica, digamos? ¿Cuál fue la formación que tuviste en la Ah, no, universidad? no hay ni una, pues yo soy autodidacta en micología. Yo por 16 años fui 100% autodidacta. Yo me enamoré de los hongos y estudié de libros. Mis títulos y todo no tienen nada que ver con micología y la Fundación Funginace y mi primera guía de campo se publica yo siendo 100% autodidacta. Y no es hasta 16 años adentrada como dedicación total a la micología, donde me acoge un profesor, el profesor Donald Pfister, que, de la Universidad de Harvard, por un honesto interés de apoyar a una persona que llevaba años tratando de aprender y él no solamente me enseñó un tiempo, como en una pasantía ya con él, sino que además de alguna manera certificó que yo sabía que en el fondo que ese camino de autodidacta en realidad era un conocimiento válido y actual y académico. Entonces, y siempre en esa línea y en esa carrera yo publicaba con otras personas, pero en el fondo no tenía la confianza, yo creo, de llamarme micóloga. Y, y esa confianza o ese poder llamarse así nació de distintas personas que en el fondo me decían, déjate de joder, Julie, o sea, llevas 20 años en esto, publicas todo el rato, llevas esto, vas al bosque, sabes, los conoces a todos y de estos hongos, sabes cómo se llaman, dónde viven. Obvio que sí, que eres micóloga. Y eso, ese fue como el primer camino ahí. Y ya con el tiempo, hasta el año pasado yo creo que como que culminó el tener la confianza, incluso de llamarme micóloga cuando la Asociación Internacional de Micología me dio una medalla de Fellow en la reunión en Holanda el año pasado, que me dio risa porque cuando me llamaron al escenario para entregarme la medalla, el mismo Donald Pfister, que está cerca de los 80, me dijo, yo todavía no soy suficientemente viejo para que me den esa medalla. Y pasé a la historia como la más joven que lo tuvo, digamos, pero que fue un reconocimiento desde toda la Asociación Internacional de decir, lo que estás haciendo es micología, está dentro de la micología y fue un reconocimiento, pero no me detuvo nunca no tener un camino académico formal. He tenido caminos académicos informales y he publicado igual y he escrito guías de campo y el mismo paper Funga que cambió el devenir de la micología en muchos espacios, desde Fundación Fungi, que es una ONG que yo fundé, digamos. Entonces, en el fondo yo creo que el no camino académico mío me ha demostrado que no hace falta que alguien haya hecho un camino antes como para que uno haga otro camino, o sea, ese mismo camino. Uno puede hacer su propio camino y son válidos. Son más largos a veces o de menos confianza, pero hay que darle con todo. Sí. Sí, eso es súper importante porque, claro, como dices, a veces solo no, por el hecho de que no haya una carrera de micología en la que te gradúes como micóloga, no significa que todo ese tiempo que le has dedicado a Es que ese lo que estudio. pasa también, yo creo, Paulette, que hay que entender los escenarios. Y como yo te decía, yo llevo más de 25 años haciendo esto. Es un cuarto de siglo, es bastante tiempo para un reino que es reconocido hace menos de un siglo, ¿no es cierto? Entonces, mucho menos. Em, lo que quiero decir con esto es que hay un... Yo no tenía dónde estudiar. Acá en la Fundación Fungi, o sea, perdón, acá en Chile no había donde estudiar micología cuando yo comencé. Entonces a mí se me presentaron dos posibilidades. Uno era irme de Chile a un país donde había micología, como Argentina, por ejemplo, al otro lado de la cordillera para allá, y estudiar en una universidad y hacerme especialista de un grupo de hongos, porque eso es lo que ocurre. Y la otra posibilidad era que yo dedicara el esfuerzo de mi vida para asegurar de que nadie más que amara los hongos en Chile sintiera que se tenía que ir si quería trabajar con y para los hongos y dedicar mi vida a construir una plataforma micológica para que eso no volviera a ocurrir. Y esa fue mi opción, y fue mi camino. Me parecía muy injusto que las personas que amaran la micología o quisieran ser micólogos o micólogas se tuvieran que ir de su país. Y bastaba el esfuerzo, uno tiene el poder de cambiar las cosas. Yo sentía que con mi esfuerzo a lo mejor podía yo intentar cambiar eso. Y, y entonces no era que existía la opción. Y por otro lado, de alguna manera yo creo que el camino que he tomado es gracias a no estar enfocada 24/7 a un grupo de hongos, sino que a todos los hongos. Y de hecho, cuando uno va al bosque conmigo, yo soy generalista, conozco, o sea, lo que se ve ya uno sabe algo de ello, no es solo ascomicota, solo basidiomicota, agaricales o políporos, que es enfermante. De repente hay gente, micólogos que son micólogos de muchos años y ven el hongo más común que hay ahí y te dicen, no, no, pero es que yo estudio otros, ¿no? Entonces, hay un contexto también en el que se dio el camino que yo tomé.
Claro, sí, así pasan las cosas. Bueno, en 5 minutitos vamos a abrir paso a preguntas del público también, Sí. para que no, yo no esté monopolizando la atención y el micrófono. Em, bueno, tú también trabajaste para la Fundación Acción Fauna, entonces, Estoy en digamos, el directorio, estoy en el directorio. estás en el Sí. directorio. Em, ¿Dirías que estos fueron como tus primeros pasos en el activismo o en qué parte de tu carrera Ah, apareció? no, la Fundación Acción Fauna es muy reciente, hace unos 3 años que estoy en el directorio. No, yo trabajé en otras ONGs antes de fundar la Fundación Fungi, en Oceana y en Fundación Terram. Y ahí yo trabajé, porque no había cómo ganarse el pan trabajando en micología, yo trabajaba en el día en las ONG ambientalistas. Siempre, nunca no he trabajado en una ONG ambiental, o sea, en la lucha por el medio ambiente. Em, y ahí aprendí una forma de trabajar, una forma de traducir ciencia a política pública, que es un menester, es un oficio. Y luego fundé la Fundación Fungi, pero ahí aprendí en esas ONG y luego siempre apoyando otras, ahí aprendí un poco qué es lo que hacen las ONGs medioambientales y cómo puedes, algunas de las opciones de cómo se podría hacer. Ujú. Sí, Sí, bueno, este camino de políticas públicas, de ya un poco más aprenderse también las leyes, saber cómo ir entrando desde ese sí. aspecto, es un camino totalmente distinto al que yo estoy llevando ahorita al menos. Em, pero claro, o sea, es un montón de información que Que también no se tienes que puede hacer aprender. desde un laboratorio, Ujú, no se puede hacer desde el Estado, es un camino distinto, es otro oficio, es otro trabajo. ujú, Entonces, si tú lo miras, por ejemplo, con los pandas. Claro, ¿no? La ciencia dijo el panda está mal, no queda bambú, se están muriendo los pandas. WWF tomó esa información y gatilló protecciones para el panda. Las protecciones las hizo el Estado, las universidades, los científicos hicieron la parte de la información sobre qué le pasaba al panda, pero fue WWF o una ONG ambiental la que hizo ese puente. Son trabajos distintos. ujú. Sí. Y los Em, hongos no tenían quien hiciera ese trabajo cuando yo no había nadie que lo estaba haciendo. Eso, nosotros fuimos los primeros en hacer eso. Felizmente ya no los únicos. Sí, qué bien. Bueno, en ese sentido sí creo que en los últimos años sí se ha visto también como un boom, mucho más de la gente también dedicarse más a la naturaleza. A pesar de las cosas malas que puedan haber, estamos relativamente bien. ¿Cómo haces tú, digamos, en tu día a día como para no dejar que el mundo te sobrepase, digamos? A ver, hay momentos en que uno está sobrepasado, o sea, es imposible para cualquier persona en este momento en una era de hipercomunicación y de como la velocidad y lo que está pasando. Pero yo creo que tengo una ventaja y es que yo soy hija de una víctima de crímenes contra la humanidad. Mi madre fue presa y torturada acá en el gobierno, en la dictadura militar, el gobierno del innombrable. Y entonces yo me crié en una casa, yo nací y me crié durante el asilo político de mi mamá y viviendo como refugiada. Entonces, ahí hay una sensación, primero hay una cosa que tiene que ver con la justicia, que es muy importante, como buscar justicia y que en el fondo una vida eh, al servicio de buscar justicia es una vida bien vivida, ¿no es cierto? Y bueno, hay mucho que tenía que ver con derechos humanos, pero como bien me ha enseñado mi mamá incesantemente, los derechos o sea, de los hongos son derechos humanos también, porque lo que hacen los hongos para el planeta permite que la humanidad exista. Entonces, siempre he tenido un arraigo muy fuerte en una sensación de justicia. Los hongos son organismos que no han recibido el tratamiento justo que, no quiero decir merecen, pero que poseen como reino. eh, y entonces ahí hay una fuerza en la búsqueda de justicia que es que aumenta cuando hay injusticia. Eso. Sí. Ya oyeron de la propia Juliana Furchi, no hay que rendirse, aquí No, estamos. es que rendirse, no. ¿Qué es eso? Hay Acá que luchar hay que seguirla, vale la pena siempre. cada, Por las cada pasito. personas, por los animales, por las plantas, por los hongos, ¿no? por quien uno se deba. A mí muchas veces me preguntan, ¿y las bacterias? Yo les digo, bueno, si tú lo quieres hacer, yo te apoyo, corazón de melón. Yo no lo voy a hacer, yo soy devota de los hongos. Pero si tú lo quieres hacer, cuenta conmigo. No, no es que no. Hazlo Sí. tú, yo te apoyo, no sé.
Sí, justo de eso estábamos hablando como hace 3 sesiones, de que sí Sí, pasa, que de pronto salen los microbiólogos a decir, bueno, pero ¿y los demás que organismos lo también? hagan, dale, ¿no? Como nadie te está diciendo que no. Ajá, porque claro, ya está fauna, flora, funga, ¿qué nos queda para la microbiota, el resto de la Lo microbiota? que pasa es que la definición de flora, fauna, funga y la propuesta 3F se refiere a la diversidad de vida macroscópica en la Tierra. Entonces, cuando la gente no lee, pasa mucho, creen que es como referirse a la vida en el planeta. No, es una corrección a la diversidad macroscópica. Ahora, los protistas, puta, que los que están ahí con las algas rojas y que denle, yo los apoyo. Yo no lo voy a hacer, pero si lo quieren hacer, cuentan con mi apoyo. Para agregar otra F si quieren. Ajá, ahí estaremos viendo qué pasa. Bueno, vamos a abrir a las preguntas del público. Daniel nos dice, Juliana, como micófilo ecuatoriano, autodidacta y viviendo en un país en donde no hay una guía de campo especializada en hongos, me interesa mucho conocer desde tu experiencia qué importancia tiene contar con guías de campo específicas para la conservación y el conocimiento local de la diversidad fúngica. Además, ¿podrías compartirnos cuál fue tu trayectoria y los principales retos en la creación y consolidación de la guía de hongos de Chile? Una Uy, qué herramienta que sin buena. duda ha sido fundamental para la ciencia y la comunidad local. Qué buena pregunta, Daniel, qué buena. Mira, es importantísimo. Las guías de campo Hongos de Chile, volumen uno y volumen 2 no fueron el volumen uno no fue el primero. El primero es como el hijo feo, el hijo escondido que uno tiene. Se llama Fungia Austral, ¿ya? Fue la primera guía de campo de Chile con fotos de hongos en su hábitat. Está lleno de errores, así. Pero no había más y estaba ahí puesto humildemente. Desarrollé esa guía con un amor muy, muy grande. Lo puse gratuito en PDF con dos cosas muy importantes que creo que son importantes tener en consideración. Primero, cuando uno publica cosas, uno está dando algo sobre el cual otros pueden y deben construir. No es palabra final, no es palabra de Dios, ¿no es cierto? Sino que hay que tomarlo y hay que... Pero, y lo segundo es que las únicas personas que no se equivocan son los que no hacen nada. Y eso está Entonces, escrito en la guía. y lo escribí en la segunda guía, lo puse a doble página. Lo único que no se equivocan son los que no hacen nada. Todos quienes hacemos y todas quienes hacemos algo, indudablemente nos vamos a equivocar. Pero eso no tiene que ser un impedimento. Y no todas las fotos van a ser hermosas y perfectas. Y no, y los nombres científicos a lo mejor no va a ser el sinónimo más nuevo acá que está ahora. Pero es para que otros y otras construyan sobre eso. Por otro lado, las guías de campo son herramientas para encantar a las personas. Y son importantísimos porque acercan. La primera guía que yo escribí era una guía de campo de los hongos más vistosos de Chile. Era cómo elijo cuáles pongo. Los que son más impactantes y los más comunes que uno ve. Porque la gente, toda la gente, nosotros y todos nosotras, cuando nos encontramos con algún un hongo bueno, los que nos devoramos, ¿no es cierto? Las guías de campo de cualquier cosa, si sentás en el baño y estás así y te vas memorizando todas las páginas. Después lo ves y dices, ah, yo sé dónde está esto y ahí está y lo he visto y puedes buscar el nombre y puedes entender un poco más. Esa posibilidad la da, la dan estas herramientas. Y por otro lado, también lo que pasó aquí en Chile es que cuando los hongos quedaron en la ley, se crearon obligaciones regulatorias. Y entonces las guías de campo, ya no la primera, no mi hijo rechazado, pero las más nuevas, las que, las que rechazo menos, ha sido muy importante para que se puedan hacer evaluaciones de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, se pasan a ser una herramienta también muy importante como herramientas país. Y repito, llena de cosas que uno podría mejorar, pero y no es que son errores por flojera, sino que son una muestra del camino. Mira lo que está pasando con Susan Simard ahora con la teoría del árbol madre y de la conexión entre los bosques. Hay otros científicos que lo han demolido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso, yo diría que lo otro es nunca esperar que una guía de campo te dé dinero, porque no es así nomás. O sea, son una entrega, son un acto filantrópico hacia un país. Y dale, hay que hacerla, la guía de campo de hongos del Ecuador tiene que salir. Ahí Sí, todos los justo con apoyos. Dani, que a Dani le encanta y estamos en esta conversación de recopilar datos en las salidas de campo que estamos haciendo e ir armando la guía. Entonces, es Claro. más como ciencia ciudadana, comunitaria, trabajando bastante con Sí. iNaturalist y Y desde había ahí otra parte también de la pregunta y no me acuerdo cuál. Aquí dice. em, Ah, decía, am, eso es. sí, era eso. Sí. Em,
Justin Villalba nos dice, gracias Juliana por compartir con nosotros tu experiencia, sin duda eres una gran inspiración para nosotros que amamos el reino funky. Estoy leyendo el libro de Yasmín Ostendorf Sí, Rodríguez, Let's qué Become buena. Fungal, Mycelium Teaching and the Arts, el cual altamente recomiendo y no dudaba que ese espacio que en ese espacio resaltarías. Además, estoy estudiando desarrollo sostenible y voy aprendiendo la importancia de de la interconexión de diferentes disciplinas y estoy explorando estos conceptos de diálogos y sostenibilidad a través de los hongos relacionado a la enseñanza que podemos tener. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con cientistas sociales, micólogos, grupos sociales, ONGs, artistas, etcétera? Mm, ¿Cómo seguir trabajando esas redes? ¿Qué opinas de los diálogos respecto al norte global y el sur global? ¿Y cómo dejar de sí. hacer ciencia extractivista? Saludos desde Bélgica, casi a la 1 de la mañana, pero feliz con ustedes. Buena, qué buena ahí. Bueno, buenas noches ahí. Yo creo que, a ver, primero que bueno, es muy buen libro y salió en castellano. A ver, cuando yo siempre he trabajado con las artes y, y tiene que ver con que uno puede escribir algo, explicar algo para producir un cambio, pero la haces mucho más corta cuando alguien siente algo. ¿No? Yo te puedo explicar y tú puedes decir, voy a estudiarlo, voy a leer. Pero si tú lo sientes de inmediato, ya estás inoculado, algo pasó. Y las artes tienen esa forma, tienen el impacto en la existencia de una persona, del sentir algo y las artes lo hacen muy bien. Entonces, eso de trabajar en redes con artistas o con otras personas, siempre tiene que ver con sentir algo. Un ejemplo bien potente es el Museo del Hongo. El Museo del Hongo nace de una práctica profesional en la Fundación Fungi, nace de un grupo, de un joven, un par de personas que estaban en la universidad y tenían que hacer su proyecto de título, ¿entiendes? Entonces uno los incubó en la Fundación Fungi y se armó esta red muy grande que ha impactado en distintas partes del mundo. Otro ejemplo bien potente también de esta interconexión e interdisciplinaridad que debe existir es lo que hoy día justo ahora publicamos, hace pocas horas, 1 hora o 2, la segunda versión de las primeras, créanme, me da un poco de pena decirlo, pero las primeras guías éticas de etnomicología que existen en el mundo. Había guías éticas de etnobotánica, de etnobiología, pero nada con respecto a la micología. Eso ahora salió la versión 2 que está espectacular, es un trabajo colaborativo entre antropólogos, sociólogos, micólogos, em, y os y as. Y también cómo integrar esas visiones. Yo creo que es súper importante la experiencia trabajando con personas de otras disciplinas ha sido positiva y ha sido expansiva. Y trabajando con gente del norte global y del sur global, como que no hay mucha frontera en la micología. Eso es lo que yo he aprendido. Las fronteras son más bien de idioma, pero no de pasión fúngica. Y, y yo creo que fuera de círculos académicos, las competencias se van, ¿no? Siempre uno está lidiando, no siempre, pero a mí me ha tocado como envidia por aquí, por allá, pero cómo eso lo tomas tú define un poco cómo andas, ¿no? Em, yo creo que sin duda en la micología la colaboración debe, y esta simbiosis debe expandirse tanto de los organismos que amamos a cómo operamos como seres humanos para los hongos. No, no veo mucha diferencia. Ninguno es sin otro. Sí, qué importante también, o sea, también el reconocer que en toda relación humana, no humana, siempre va a haber momentos de tensión que pueden alivianarse así con el entendimiento y un diálogo. Vamos con la siguiente Claro, pregunta. sí. A ver, vamos. Ajá, como en todas partes Hola, podemos encontrar Isabela problemas. tiene 11 años. Ya, pero ese me salté una. Ya, perdón. Ah, ok. Ya. Raquel, dice Paula Raquel, quisiera preguntar algo respecto a los criterios de la lista roja de hongos. Dado que los hongos no se comportan como animales o plantas, ya que el micelio puede permanecer activo bajo tierra, aunque el cuerpo fructífero no aparezca por años, ¿cómo se determinaría el grado de amenaza o riesgo de extinción de una especie? Es decir, si una especie puede pasar Sí, mucho tiempo sin verse, ¿cómo se evalúa? entiendo perfecto la pregunta. Primero, no todos los hongos forman micelio. Ujú. Eso hay que decirlo. Hay muchas formas de ser hongo. Y si algo este grupo se va a llevar de esta conversación conmigo, ojalá sea que hay muchas formas de ser hongo y que un hongo no es una sola cosa. ¿No? Ser hongo no es una forma de ser. Hay en la UICN, en los criterios, son 5 grandes criterios con varios subcriterios.
que uno tiene que como ir siguiendo el hilito para llegar a estas conclusiones del grado de amenaza de una especie. ¿Cómo se aplica eso a hongos cuando fueron diseñados para plantas y animales? Se usa un paper que se escribió en 2011 por Anders Dahlberg y Gregory Müller. 2011, Dahlberg y Müller, que hace muestra cómo aplicar esos criterios UICN a los hongos. Y entonces hace estimaciones. Por ejemplo, eh, si uno entra a un bosque y uno ve en el suelo del bosque eh, 20 setas, callampas, ¿no es cierto?, de Amanita muscaria. ¿Son 20 individuos o son 20 frutos de un mismo individuo? Bueno, esa pregunta como la que tú estás haciendo, ahí hay estimaciones que fueron aprobadas y que fueron acogidas por la comunidad micológica y por UICN para poder extrapolar esos criterios y tomar, dependiendo del tipo de hongo, qué es lo que consideras un individuo, qué es lo que consideras un tiempo generacional, que son de los criterios que están ahí. Y está todo descrito en ese paper. Vamos Eso con la sí. siguiente. Dice Isabela Falconi. Hola, soy Isabela, tengo 11 años y amo los hongos. Y mi pregunta es, ¿qué les dirías a los jóvenes que ahora quieren aprender más de este maravilloso mundo fungi? Hola, hola. Lo primero que te diría es que en la página web de la Fundación Fungi hay un currículum, toda una línea de enseñanza gratuita en castellano que tú puedes bajar actividades y clases y aprendería por ahí. Si no hablas castellano, puedes bajar la versión en inglés. Si no hablas ninguno de eso, puedes bajar la versión en portugués. Hay un currículum gratuito micológico en la Fundación Fungi. Así que eso definitivamente diría. Lo otro que haría es yo dibujaría muchos hongos, tendría curiosidad en las distintas formas de ser hongo. Siempre estamos dibujando los mismos tipos de callampas o de setas, pero hay tantas otras formas. Entonces yo a lo mejor, ¿qué le diría? Toma una guía de campo y dibuja las distintas formas que hay. Eso es una cosa. Las levaduras, cultivar una masa madre, las levaduras son hongos, ¿no es cierto? Cultiva una masa madre y ve qué es lo que hacen las levaduras, estos hongos unicelulares y cómo hacen el pan. Como uno puede vivir todas estas cosas, muchas formas de ser hongo. Y, y lo otro que yo creo que haría es contarle a la gente que existen, y yo creo que eso es un tremendo aporte en el colegio, en la escuela, ¿no es cierto? Pedir que enseñen, puedes ofrecer el mismo currículum que está ahí, y también como que ir enseñándole a los adultos que los hongos no son ni plantas ni animales. Vamos con una última ya para cerrar. Juliana, yo soy psicólogo comunitario, nos dice Joaquín ¿Qué Torres. significa? Em, tiene hasta su gorrito de honguito y No, todo. ya, A ver, estoy atento. Joaquín Torres nos Hola, dice, Joaquín. Juliana. Soy psicólogo comunitario y por mi desarrollo profesional me he ido relacionando con el mundo de la innovación y el emprendimiento para la sustentabilidad, regeneración, siempre intentando de abordarlo desde el enfoque sistémico y participativo, intentando vincular comunidades, OSC, ONGs, academia, sector público. ¿Cómo considerarías que estos mundos pueden contribuir a la conservación e investigación de la funga en LATAM? Buena pregunta y es una pregunta difícil. Yo creo que tal vez, tal vez es un poco al revés, y es que la investigación sobre la funga puede contribuir a, a estas intervenciones sistémicas. No, yo creo que por ahí puede ser donde uno toma formas de vida fúngicas y formas de relacionarse fúngicas que son tan distintas a las animales desde el líquen y la simbiosis que existen ahí, hasta las micorrizas y hasta todo lo que son los descomponedores, ¿no es cierto? Que las ideas se tienen que descomponer y las ideales se tienen que descomponer para que pueda haber una recomposición. Yo creo que más bien es al revés, que viene de la funga hacia esos enfoques más sistémicos y no necesariamente que esos enfoques puedan llevar algo a la funga. Y eso es una gran contribución para Latinoamérica y para micología latinoamericana cuando viene de personas latinoamericanas y de visiones latinoamericanas movimiento. Como Funga en sí es muy potente porque ha permeado en el mundo, pero fue escrito por un argentino, una chilena, un brasilero, con el apoyo de un norteamericano, pero estos son fuerzas latinoamericanas al mundo. No sé si contesté lo que querías escuchar, pero eso creo. Sí. Y bueno, el collab. Vamos con Conozco el collab. una última y cerramos.
Wendy nos dice, Juliana, admiro tu tránsito en este mundo de los hongos. Gracias por seguir compartiendo tu conocimiento como un hongo que dispersa sus esporas. ¿Podrías hablarnos sobre la investigación que se ha hecho alrededor de las micorrizas, cómo han ayudado a las plantas a colonizar ambientes extremos y la importancia que tiene su estudio en la conservación y el cambio climático? Gracias por todo, Julie, que viva la funga. Buena, hola Wendy, qué buena onda. Em, Mira, las micorrizas, o sea, el estudio de las micorrizas ha sido exponencial, ha ido creciendo, creciendo, creciendo y, y hoy día sabemos muchísimo más. Organizaciones como la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, con los nuevos mapas que se acaban de publicar, no sé si lo han visto, se publicó un paper en la revista Nature, pero también en la misma página web es spoon.earth, Earth, ¿no? Ahí pueden poner en el chat, y ahí tú puedes ver algunos mapas de predicciones de lugares de alta diversidad de distintas comunidades de micorrizas, etcétera. Em, yo creo que en el fondo lo que viene ahora, que es un poco, es como una noticia que salió hace un par de semanas, va a ser importante, y es que nos ganamos junto a Toby Kears, que es cofundadora de SPAN, Merlin Sheldrake, que escribió La Red Oculta de la Vida, y yo, Julie, nos ganamos un tremendo premio Raya Fondo para justamente investigar qué es lo que los hongos pueden hacer, eh, o cómo una visión fúngica puede atender lo que está pasando en estos bordes climáticos del planeta, cómo hacer que eso se transforme en acción. Entonces, por una parte, noticia en desarrollo, es una parte de la respuesta a tu pregunta, y por otro lado, yo creo que hay que entender que de las distintas formas de ser hongo, las micorrizas tienen, ya por su forma de vivir, como metabolizan, si uno los deja en paz en los lugares de alta diversidad, van a hacer su trabajo, que es de sumideros, de alguna manera, de guardar carbono en el suelo. Entonces, eh, con los hongos hay una cosa que es muy virtuosa, que tiene que ver con dejarlos hacer lo que hacen sin ser disturbados, y eso no se ha podido hacer porque los hongos hasta hace muy poco no eran mencionados en políticas públicas ni de conservación, y ese es un poco el aporte que se está haciendo ahora, que es incorporar el lenguaje, incorporándolos en tratados y políticas públicas y acuerdos internacionales y nacionales. Por ahí va un poco, yo creo, la cosa. Y gracias a ti, Wendy, por la pregunta. Sí, igual creo que también hoy en día se habla mucho más de esto del manejo forestal y como también dejar la madera, dejar un poco más la hojarasca, que Sí. hay mucho esta tendencia de limpiar todo, que todo se vea Pero nítido. también, pero voy a prender la luz mientras hablo, que se oscureció. Yo creo que también hay otra cosa que es importante, y es que estamos en un momento en que ya se puede elevar un poco más la conversación sobre los hongos, y tenemos que entender, todas las personas que trabajamos con y para los hongos, que de estas distintas, hay muchas formas de ser hongo, y algunas de esas formas se manifiestan como patógenos a especies que nosotros, de las cuales dependemos. Entonces, en un mundo cambiante y con el cambio climático, hay muchos hongos que se adaptan y que les va a ir súper bien, lo cual no significa que nos va a hacer súper bien a nosotros. Entonces, cuando uno mira estos problemas y estas temáticas como cambio climático, bueno, con alimentación y todo, uno pone o no el foco en la persona, en los seres humanos. Y ahí cambia mucho las posibilidades de qué hacer, ¿no es cierto? Porque una cosa es, ¿no es cierto?, para que, en el fondo, para que sobrevivan ciertas especies de hongos, no significa necesariamente que eso se va a traducir en una cosa positiva para nosotros. Pero puede que importe, puede que no. Hay muchas formas de ser hongo, y no todas esas formas son, eh, son compatibles con la visión que tenemos ahora de que los hongos son todos maravillosos para los seres humanos. No, hay hongos que nos hacen mal. No significa que los hongos sean malos. No nos hace bien convivir con ellos, ¿no? Sí, sí, a veces tenemos como también esta idea de qué es lo bueno, qué es lo malo, dependiendo de qué tanto me afecta a mí. Claro. Entonces, también irnos Sí, deslindando de esos conceptos y pues nada, sí, antropocentrismo, estamos en la época de. sí. Entonces, Hay otra pregunta. siempre tendemos a Interesante. ver a eso. Bueno, por aquí Joaquín agradece. Sí. Muchas gracias por tu Hola. respuesta. Y una última, Alexander Anasí nos dice, hola Juliana, es un gusto enorme poder verla. Quiero decirle que para mí es una gran fuente de inspiración. En su artículo del libro de los hongos fantásticos menciona que obsesionarse con los hongos no es algo que se elige, sino un sentimiento de devoción y servicio. ¿En qué momento sintió por primera vez que los hongos le estaban marcando un camino de vida, más allá de lo científico y lo legal? Sí. Qué buena pregunta. Mire, yo traté por mucho tiempo hacer otra cosa, como
trabajé en conservación marina, cosas de acuicultura, conservación, y, y es una certeza, es una vocación. Para mí ocurrió muy temprano y tiene que ver con la guía de campo que mencionaba Daniel. Em, yo tenía 19 20 años y estaba estudiando en la universidad y fui a apoyar a un investigador que estaba trabajando con un zorro y ahí vi un hongo que quería saber quién era y no había ni un libro, no había ni una guía de campo de hongos de Chile. Y ahí me vino una cosa como, yo lo tengo que hacer, esto lo voy a hacer. Y ahí partió una cosa que solo creció de manera inexplicable, de manera exponencial, de una devoción, como de haber encontrado un propósito y algo ineludible, como una responsabilidad ineludible que crecía y crecía, al punto en que mi mamá me decía, pero es que estás monotemática, no hablas de nada más, por favor, para, como que fue una cosa claro, a vista de la mayoría me obsesioné, pero es una obsesión que también tuvo intentos de tratamiento y no funcionan, o sea, solo crece, no hay, todos los días crece y crece y crece más y son son casi 3 décadas de solo crecimiento de esta como sensación de una responsabilidad ineludible y de una inseparabilidad de quien soy, o sea, no es mi trabajo, sino que es parte de quien. Yo creo que esas son es vocación, porque por muchos años yo trabajaba de día en una cierta cosa para ganarme el pan y trabajaba de noche en la fundación, o sea, armando la fundación, o otras veces he trabajado todas las noches haciendo traducciones, haciendo cosas para poder alimentar a mi familia, alimentarme, pero dedicar mi vida a los hongos. Entonces hay una cosa que es más allá de las razones, tiene que ver con propósito, y no tengo mucha duda que nací para eso, digamos. Sí. Sí, bueno, ahí He cuando... tratado, ¿no? Traté por mucho tiempo de hacer otras cosas, pero no quería, pero traté, y no, imposible. No, Sí, y si lo hubieras hecho, creo que muchos de nosotros tampoco es que le hubiésemos tomado mucho en cuenta los hongos, sino sí, más pues, bien como es un trabajo que de pronto te encuentras ciertas figuras dentro de la micología y son personajes con los que totalmente puedes conversar, que sí, es tan sí. lindo el mundo de los hongos como es un mundo muy abierto, como tú dices también como hay mucho esto de estas discusiones en el mismo hecho de cómo se comportan los hongos el extrapolar eso a los humanos, ¿no? Como en dónde está el límite individuo, grupo, dónde está el límite con otras especies. Entonces se abren muchas de estas discusiones y los espacios Yo de los creo hongos son muy que así. una clave muy grande es trabajar, o sea, es el empeño. Uno tiene que ponerle empeño a las cosas y yo creo que siempre hay distintas formas y no tiene que estar hecho por otro para uno hacerlo. Como que es jodida esa noción de que uno tiene que entrar a un molde previamente armado y cuando no existe, entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, en el caso mío era, no existía nada relacionado a lo que he creado, pero no significa que no había que hacerlo, que no podía hacerlo. Yo creo que ahí hay una cosa que tiene que ver con las convicciones y, y con el empeño, porque cuando uno pone energía en algo y le pone harta energía y con amor, funcionan las cosas de una manera Y se nota también. a veces lenta, pero cambian cositas, sí. Ajá, pero se nota también como que cuando algo te gusta, se nota cuando estás dedicado a eso y cómo hablas de eso, también se nota, se nota. Claro. Y también te tiene que gustar mucho para hacer todas las partes que no te gustan. Yo, por ejemplo, dirijo 3 oficinas, vieran ustedes, me sé las leyes de impuestos y tributarios, weón, de distintos países, me quiero morir, paso mucho tiempo en lo administrativo, pero te tiene que gustar tanto el fin como para poder mamarte todo eso otro. Sí, sí, definitivamente. Bueno. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero ha sido una conversación muy linda también en este momento en que desde Ecuador necesitamos un montón como fuerza para seguir. Sí, Muchísimas gracias, Julie, por darnos toda la razón. esta No. horita y poder conversar con la gente. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a usted y arriba el Ecuador. La fuerza del pueblo ecuatoriano es mayor a las fuerzas del mal que quieren destruir ahí. Hay que darle nomás y hay apoyos y la naturaleza en Ecuador es espectacular. Son un pueblo maravilloso, son un pueblo potente, tienen muchas cosas que están muy cementadas en la sociedad que va a ayudar. Así que yo tengo confianza. Puede que no sea inmediato, pero hay que ir juntos, juntos. Anoche fui a ver a Silvio Rodríguez con mi hijo en concierto. Fue Sí. muy bonito, me rellenó también de esa esperanza más revolucionaria que es necesaria.
Sí, es necesario Es recargarse necesario, también sí. de momentitos de esperanza porque Sí, es muy fácil quebrarse. sí. Entonces, está bueno tener Arriba esos nomás. momentos. Muchas gracias, Poletti, Muchas muchas gracias, gracias a todos Julie. y a todas por esta muy linda conversación. Gracias. Especialmente ahí a la compañera que estaba a la 1 de la mañana. Gracias, Julie. Estamos conversando. Un Gracias a todos abrazo. ustedes por unirse. Gracias, Julie. Que estén bien. Gracias a Tengan una ustedes. linda noche. Gracias.